Hola, hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a pedir ese Espíritu Santo que venga, que nos abrace, que nos enamore, que nos consuele. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de Inmaculado Corazón de tus sendas, guíame, abrázame, Jesús, con tu espíritu de amor, consuélame como lo haces tú, sedúceme, Señor, enamórame de ti, quiero sentir tu amor y tenerte solo a ti, Señor, que tengamos únicamente al Señor en nuestro corazón. Somos todo tuyos, Señor, solo tuyos. Muéstranos, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos, mi Dios. Enséñame tus sendas, guíame. Abrázame, Jesús, con tu espíritu de amor. Consuélame como lo haces tú. Sedúceme, Señor, enamórame de ti, quiero sentir tu amor y tenerte solo a ti, Señor. Sedúceme, Señor, enamórame de ti, quiero sentir tu amor y tenerte solo a ti. Amén. Bueno, nuevamente con ustedes en esta lección maravillosa para continuar conociendo la sabiduría eterna, para seguir enamorándonos de Jesús. Entonces vamos, después de esta hermosa canción, a iniciar. Permítanme, por favor, recordamos los micrófonos apagados, las cámaras, recordamos que al final de la presentación se les envía un cuestionario por el chat para tomar la asistencia, para evaluar un poco la asimilación del tema. Son preguntas muy sencillas, igual les mandamos la retroalimentación en la resolución de preguntas que enviamos siempre. También por medio de este cuestionario ustedes van a poder resolver las dudas que tengan. Todo tipo pues de inquietudes, sea acerca del tema o sea no relacionado con el tema, como los grupos, el estudio, el material, etc. Entonces, todas esas inquietudes, nuevamente agradecemos en la clase colocarlas solo en el cuestionario, que las respuestas se envían en los grupos de WhatsApp en un PDF. Bueno, vamos entonces con San Luis María a dar introducción a esta parte que nos toca. Ya hemos visto los capítulos, el capítulo 1 y la introducción del libro El amor a la sabiduría eterna. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y 3. Nos dice entonces Montfort, nos va a introducir un poco más en
conocer el origen de esta divina sabiduría. Habrá un ángel tan iluminado, un hombre tan atrevido, que intente narrar como conviene el origen de la sabiduría. Él va a hacer su intento y muy bien, pero aún así, digamos, él se va a confesar que se queda corto. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que vimos en nuestra clase anterior. Vimos el contenido del libro en sus capítulos, 17 capítulos. Vimos el cronograma del curso. Notamos que este curso se demora 2 meses, que vamos a estar finalizando el estudio de este libro, Amor a la Sabiduría Eterna, el 3 de junio, pero seguimos con los otros libros de Montfort. Vimos la introducción y capítulo 1. Compartíamos que en este libro, Amor a la Sabiduría Eterna, es donde se compendian todas las obras de la espiritualidad montfortiana. ¿Por qué? Porque todo lo que él va a desarrollar, incluso la consagración a la Virgen María, va hacia Jesucristo. O sea, es para llevar a Jesús que Montfort desarrolla la consagración a la Santísima Virgen María. Y lo va a mostrar como uno de los medios más fuertes para llegar a ese conocimiento de esta sabiduría eterna. Entonces nos decía en la introducción del libro, la presentación del libro nos decía, todos los seres humanos buscamos la felicidad, ¿verdad? Pero la felicidad la podemos conseguir es solamente con la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay caminos equivocados que no me van a llevar a la felicidad y hay caminos correctos. Entonces Montfort llega a decir, bueno, el asunto se reduce a poder distinguir cuál es la sabiduría verdadera de la sabiduría falsa, para poder, pues, conocer, lograr esta felicidad. Y él llega a concluir que la sabiduría verdadera, dado que en este mundo hay tantas sabidurías y tantos falsos caminos que nos engañan y que realmente nos pierden y no nos conducen a esa felicidad, que la verdadera sabiduría va a concluir que es nuestro Señor Jesucristo, buscar y amar a nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría misma, a quien él llama la sabiduría eterna y encarnada. Él nos va a dar a lo largo de este libro 4 medios para adquirir y conservar esta sabiduría eterna. Esos medios son un deseo ferviente de conocerlo, una oración continua para adquirir esta gracia, una mortificación universal, es decir, en todo y en todo momento, y una verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Nos va a decir que este último medio, una verdadera devoción a la Santísima Virgen María, es el medio más poderoso de alcanzar y adquirir esta sabiduría eterna, ese conocimiento y ese amor a Jesucristo. En el libro Amor a la Sabiduría Eterna, que estamos desarrollando, él va a darnos estos medios y a decirnos de qué se tratan, pero él en sus otras obras los va a exponer cada uno un poco más detalladamente. Entonces, hablábamos que acerca de la mortificación nos va a hablar en la carta circular a los amigos de la cruz. Acerca de la oración nos va a hablar en el secreto admirable del Santo Rosario. Y acerca del cuarto medio, que es la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, nos va a hablar especialmente en 2 libros muy especiales, muy lindos, que son El Secreto de María y El Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. En El Secreto de María, él hace la antesala al Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Él indica por qué, cuál es ese secreto de María y por qué es necesario María para ir a Jesús. Y en el tratado ya desarrolla como tal ese gran secreto, que es donde nosotros tomamos la guía para hacer la consagración a la Santísima Virgen María. Bueno, repasemos que en el capítulo 1 vimos también, que para amar y buscar a la divina sabiduría es necesario conocerla. Ese era el título del capítulo. Aquí básicamente 2 ideas. La primera, que Jesús es la sabiduría eterna y verdadera, por quien vale despreciar todas las demás sabidurías. Y la segunda, pues,
que solamente en ese conocimiento de Jesucristo vamos a lograr, a encontrar pues esa felicidad, ¿no? Y de ahí Él nos va a dar una clasificación de las distintas sabidurías. Y nos va a decir que existe una falsa sabiduría que Él clasifica en terrena, carnal y diabólica, y una verdadera sabiduría que la clasifica en natural y sobrenatural. La falsa sabiduría, ¿cuál es? Es el gusto de la mentira con apariencia de verdad, nos dice Montfort. Y en eso hoy vemos demasiado. ¿Cuántas ideologías, cuántas cosas, cuántos conocimientos, cuántos modos de vida, cuántos, pues, usanzas, modas en sí misma, cuántos caminos creemos que nos van a llevar a un bien, finalmente nos acaban llevando a un mal? Pero también hay una verdadera sabiduría, nos dice Montfort, que él dice, la denomina como el gusto de la verdad sin mentira ni disfraz. Y esa es la que él va a clasificar acá entre natural y sobrenatural. La clasificación de esta falsa sabiduría terrena, carnal y diabólica, él la explica un poco más adelante en el libro, pero básicamente se está refiriendo al amor a los placeres, al amor a los honores y al amor a todos los poderes y honores y a toda la cuestión mundana, a todo lo mundano. Esas son la falsa sabiduría. La verdadera es la, como dijimos, la clasifica en natural y sobrenatural. Dice que la natural es el conocimiento de las cosas naturales en sus principios, es decir, las ciencias verdaderas, porque hay pseudociencias, y que la sobrenatural es el conocimiento de las cosas sobrenaturales, ya no de las naturales, en su origen, es decir, todo lo que atañe a Dios. Entonces va luego a desglosar esta verdadera sabiduría sobrenatural en dos partes. Una a la que llama accidental y creada. Accidental quiere decir secundaria, o sea, no es lo esencial, pero es una forma de nombrarla. Y creada, la crearon, es el don de la sabiduría, la creó Dios, y dice que esta es la comunicación de esa sabiduría verdadera a los hombres. Lo resume en el don de la sabiduría. La otra denominación es sustancial e increada. Sustancial quiere decir la esencia misma de la sabiduría, increada que no ha sido creada, y él va a decir que esta sabiduría verdadera es Jesucristo. Nos indica que a partir de ahí va a desarrollar todo lo demás, que este libro de amor a la sabiduría eterna se va a centrar en el conocimiento de esta verdadera sabiduría sobrenatural, sustancial e increada, que es Jesucristo. Los invitaba a realizar esta oración a la sabiduría eterna y los invito pues a realizarla también hoy. Y cuando ustedes empiecen a hablar de esta sabiduría eterna, vayan a enseñarla. Tomemos estas palabras de Montfort porque realmente es poco lo que nosotros podemos enseñar de una sabiduría tan grande de nuestro Señor. Entonces, con toda humildad y con todo amor vamos a decírsela con Montfort, pidiéndole a este santo que nos dé un poquito de esa chispa, de ese fuego que ardía en su corazón por Dios. Oh sabiduría eterna, reina de los cielos y de la tierra, postrado humildemente en tu presencia, te ruego perdones mi atrevimiento al tratar de hablar de tus grandezas, siendo como soy tan ignorante y criminal. No mires por favor las tinieblas de mi entendimiento, ni las impurezas de mis labios. Y si las miras, que sea solamente para destruirlas con una mirada de tus ojos y el aliento de tu boca. Posees tantas bellezas y dulzuras, me has preservado de tantos peligros y colmado de tantos favores. Y sin embargo, eres tan desconocida y despreciada. ¿Cómo podré callar entonces? No solo la justicia y el agradecimiento, sino hasta mi propio interés me obligan a hablar de ti. Aunque balbuciendo como un niño, pero balbuciendo y todo, quiero aprender a hablar correctamente cuando llegue en ti a la madurez perfecta. Puede parecer que no hay orden ni concierto en lo que escribo, lo confieso. Es que mi anhelo de poseerte es tan grande que, como dice Salomón, te busco por todas partes sin encontrar el camino. Quiero darte a conocer a todos, porque tú misma has prometido dar la vida eterna a cuantos te esclarezcan y den a conocer a los demás. Acepta, pues, amable soberana, mi humilde balbucir, como si fuera un elocuente discurso.
Acepta los movimientos de mi pluma como si fueran otros tantos pasos que dieran busca tuya. Derrama desde tu excelso trono tantas luces y bendiciones sobre cuanto quiero decir de ti y hacer por ti, que cuanto lo oigan se sientan inflamados por un anhelo renovado de amarte y poseerte en el tiempo y en la eternidad. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a el capítulo 2. El contenido de nuestra clase 2, capítulos 2 y capítulo 3. El capítulo 2 nos va a hablar del origen y excelencia de la sabiduría eterna. Y el capítulo 3 de las maravillas del gran poder de esta sabiduría divina o eterna en la creación del mundo y en la creación del hombre. Para el capítulo 2, él va primero a hacer una pequeña introducción, luego él va a mostrarnos algo de cómo podemos conocer o acercarnos un poco a la sabiduría divina en relación con el Padre, y luego nos va a mostrar cuál es la acción de la sabiduría en las almas, qué hace esta sabiduría en las almas, para mostrarnos el origen y la excelencia de esta sabiduría, por qué es tan grande, tan suprema. En el capítulo 3, él nos va a hablar, como les dije, de las maravillas del poder que tiene esta sabiduría y que las plasmó en la creación del mundo y del hombre. Entonces nos va a referir primero la creación del mundo, que hizo allí esta sabiduría encarnada, eterna. Y luego nos va a hablar en la creación del hombre, ¿qué hizo allí? Entonces este lo va a dividir en dos apartados. Primero, el hombre, vivo retrato de la divinidad, y segundo, la desgracia suprema del pecado. Vámonos entonces a nuestro capítulo 2, origen y excelencia de la sabiduría eterna. Entonces vamos a mirar esta pequeña intro para que veamos como en una línea de tiempo tratemos de acercarnos a este conocimiento grandísimo de nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros no podemos sino dar arañazos, porque realmente somos la criatura tratando de explorar a su Creador, la mente pequeña tratando de explorar una mente inmensa, universal, todo un Dios que nos rige. Entonces podemos ver un poco esta sabiduría eterna en el tiempo, sabiduría eterna que ha existido siempre, que es el que era, el que es y el que será. Entonces, en un primer momento, llamémoslo así, lo podríamos ver en el seno del Padre. ¿Cómo estaba allí esta sabiduría en el seno del Padre? Luego, va a haber un momento, ya sabemos que la sabiduría eterna es Jesucristo, ¿no? En que esta sabiduría eterna se va a encarnar, o sea, va a tomar carne humana y va a tener una vida en la tierra. Cuando se hizo pequeñito, niño Jesús creció, estuvo con nosotros, sufrió su pasión y su muerte, que la vemos ahora en la Semana Santa, y cumplió la obra de la redención. Y luego podríamos hablar de un tercer momento, que es el actual de esta sabiduría en el trono de Dios, el actual y posterior y a futuro. No solo en el trono de Dios, allí en el cielo, sino también en nuestros agrarios, porque es tanto el amor de esta sabiduría eterna por el hombre, que no quiso dejarlo solo después de que tomó esa carne humana y se quedó en la tierra, sino que se nos quedó acompañándonos en todos los agrarios del mundo, en la Sagrada Hostia, y fácilmente nos da audiencia, mucho más fácil que muchos poderosos, incluso está solo muchas veces allí esperando que vayamos a visitarlo. Entonces nos dice Montfort en esta pequeña introducción: aquí es preciso exclamar con San Pablo, qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Su generación, ¿quién la contará? Romanos 11. Habrá un ángel tan iluminado, un hombre tan atrevido que intente narrar como conviene el origen de la sabiduría. Aquí es preciso cerrar los ojos para no quedar deslumbrado ante luz tan viva y resplandeciente. Aquí es preciso que enmudezca toda lengua para no empañar tan acabada hermosura al tratar de darla a conocer. Aquí es preciso que todo espíritu se anonade y adore, temeroso de verse oprimido por el peso inmenso de gloria de la divina sabiduría al intentar sondear. Y a eso nos vamos a acercar nosotros con Montfort. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se llene un poco de ese fervor y de ese amor y podamos transmitirlo a aquellos a quienes vamos a formar en las consagraciones para llevarlos a Jesús
por medio de la Santísima Virgen María. Vamos entonces ya al desarrollo del primer punto del capítulo 1, la sabiduría divina en relación con el Padre. Acá Montfort nos dice que nos da una idea de ella el Espíritu Santo. Cuando en el libro de la sabiduría, capítulo 7, 25 al 26, nos dice que la sabiduría eterna es como un efluvio o un hálito del poder divino, que es una emanación purísima del Omnipotente, que es un reflejo, que es como un espejo de la imagen divina. Acá recuerdo, en este canal de Mater Fátima Formación en YouTube, hay unas clases que se están dando de catecismo. Hay una clase ahí donde nos están hablando de la Santísima Trinidad, que es un misterio muy grande para nosotros. Y que nos dicen que el Señor Jesucristo, nos dice la hermana que da las clases, que es como un reflejo del Padre Celestial, como si tú te vieras en un espejo y ese reflejo fuera nuestro Señor Jesucristo respecto al Padre, ¿no? Entonces, por eso dice Montfort que el Espíritu Santo nos da la idea de esta sabiduría eterna como un reflejo de la imagen divina. Dice también que es un espejo nítido de la actividad de Dios y es imagen perfecta de su bondad. Por eso también Jesús diría, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, en relación con el Padre, Él es como un hálito, una emanación, un reflejo, un espejo. Entonces, acá, cuando ahora nos vamos a introducir en la parte de la creación, podemos tener un poco de claridad, en el sentido de que nosotros siempre hemos considerado Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador. Pero ahora vamos a ver que esta sabiduría eterna, que es Jesucristo, también crea. No solamente está el Padre creando, sino que esta sabiduría está creando con él. ¿Y por qué? Porque es un hálito, un reflejo, un espejo de imagen de la divinidad. Para poder entender esto, pues tendríamos que ser demasiado temerarios en querer lograrlo, porque es algo que no se comprende. El misterio de la Santísima Trinidad es algo tan grande que es célebre, pues aquella anécdota de San Agustín, que buscando escribir su libro, el Tratado sobre la Santísima Trinidad, divagaba, pensaba mucho sobre este misterio, y paseando por las playas del África, nos dice la anécdota, pues nos refieren que se encontró un niño pequeño que había hecho un huequito ahí en la arena, iba al mar con una coquita, traía agua, le echaba, iba, regresaba, volvía, echaba agüita, trataba pues de echar agüita ahí en ese huequito, le echaba. Se le preguntó por curiosidad, niño, ¿qué estás haciendo? Pues no ves, voy a echar todo el agua que hay aquí en este lado del mar, toda esta agua del mar la voy a echar aquí en este hoyito. Pero niños, sonrió San Agustín, ¿cómo te ocurre que en un hoyo tan pequeñito va a caber toda esa agua del mar? El niño le dijo, y así tú, ¿cómo pretendes echar en el limitado hoyo de tu inteligencia toda la grandeza y el inmenso misterio que es Dios? Entonces quedémonos con esto. Tratemos de, digamos, a bajarlas un poco esa soberbia que nos pretende que vamos a poder comprender un misterio tan grande siendo nosotros criaturas en relación con nuestro Creador. Otra forma de acercarnos a la sabiduría eterna en relación con el Padre. San Juan Evangelista, nos dice Montfort. Este apóstol, escritor de los Evangelios, nos dice en Juan 1:5. En el principio existía la palabra, o sea, Jesús, el verbo, que luego va a ser el verbo encarnado, la palabra que se hace carne y pone su morada entre nosotros. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Y nos aclara, todo se hizo por medio de ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Esto es fundamental para que entendamos la participación de esta sabiduría eterna en la creación, como nos va a referir Montfort. Otra forma de nosotros acercarnos al conocimiento de esta sabiduría eterna y a su relación con el Padre durante la eternidad, o sea, antes de la creación, son los libros sapienciales.
En especial, él nos va a citar acá Proverbios 8, 23, 24, donde dice, desde el comienzo, antes de la tierra, cuando no existía el abismo, yo ya estaba, o sea, esa sabiduría. Ustedes saben que hay una clasificación en los libros de la Biblia en sapienciales, entonces él va a referir varios de estos libros hablan de la sabiduría y la va a atribuir a nuestro Señor Jesucristo y perfectamente encaja esta descripción. Él existía desde el principio, desde antes, por eso se le dice es increada, no tiene principio ni fin. Otro acercamiento, otra idea que tenemos de esta sabiduría en relación con el Padre nos la da el Santo Evangelio. Cuando se refiere en especial al bautismo de Jesús, acá tenemos una de las citas, el bautismo de Jesús, y cuando habla de la transfiguración, también hay una de las citas, en las que el mismo Padre Celestial habla de él. En el bautismo de Jesús se abren los cielos y una voz habla de este que se está bautizando y se desciende sobre él el Espíritu Santo, o sea, ahí está la Santísima Trinidad. Y en la transfiguración también una voz se escucha y dice prácticamente lo mismo, habla el Padre. ¿Y cómo es esta sabiduría en relación con el Padre? El mismo Padre, según el Evangelio, dice, este es mi Hijo, a quien yo quiero. El otro es mi amado, mi predilecto, escuchado. Entonces ahí tenemos unos cuatro claves o puntos o formas de acercarnos un poco a esta sabiduría divina en relación con el Padre que nos da Montfort. Ahora vámonos al otro capítulo, al que habla de, lo titula Montfort, la acción de la sabiduría en las almas. Este es muy importante porque él nos va a decir que la sabiduría se va a definir a sí misma, sobre todo considerando los efectos y la acción que ella realiza en las almas. Entonces, nos dice que él no va a mezclar sus palabras mezquinas con las de esta sabiduría para no disminuir su esplendor y sublimidad. Nos va a citar acá el libro del Eclesiástico, capítulo 24, del 1 al 23a. Entonces vamos a leerlo y pongamos muchísima atención. Dice, la sabiduría se alaba a sí misma, se gloria en medio de su pueblo. Este es el libro del Eclesiástico que estoy leyendo, la cita que les tengo acá. Abre la boca en la asamblea de Dios y se gloria delante de sus potestades. Será ensalzada en medio de su pueblo y admirada en la plena congregación de los escogidos. Y recibirá alabanzas de la muchedumbre de los elegidos. Y será bendita entre los benditos y dirá, yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente. Habité en el cielo, con mi trono sobre columnas de nubes. Yo sola rodeé el arco del cielo y paseé por la hondura del abismo. Regí las olas del mar y los continentes y todos los pueblos y naciones. Por todas partes busqué descanso y una heredad donde habitar. Entonces el Creador del universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. ¿Por qué dice esto que habita en Jacob y sea Israel tu heredad? Porque ustedes saben que por medio del pueblo de Israel, según la historia de la salvación, es que nos llega el conocimiento de Jesucristo, es que llega a Jesucristo. Es por donde se desarrolla toda esa historia y esta sabiduría eterna se va a ir a dar, se va a revelar al mundo, a todos los pueblos, no solamente a ese pueblo escogido, sino a los otros pueblos, a los pueblos paganos. Desde el principio, antes de los siglos, me creó. Y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. Crecí como palmera de Engadí y como rosal de Jericó. Como olivo crecí en la pradera y como plátano junto al agua. Perfumé como cinamomo y espliego, y di aroma como mirra exquisita, como incienso y ámbar y bálsamo, como perfume de incienso en el santuario. Como terebinto extendí mis raíces, un ramaje bello y frondoso, como vid hermosa retoñé, mis frutos y flores son bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor, y de la ciencia, y de la santa esperanza.
En mí toda gracia y el camino de la verdad. En mí toda la esperanza de vida y virtud. Venid a mí los que me amáis y saciaos de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel y mi herencia mejor que los panales. Se hará memoria de mí en toda la serie de los siglos. Bueno, ahí voy a cortar un poquito porque voy a referirme a esta otra parte en que él explica esta parte del libro del Eclesiástico en donde esta sabiduría se compara con un montón de árboles y plantas. Entonces él dice que todos estos árboles y plantas a los cuales está comparando la sabiduría y que poseen cualidades tan diferentes que están simbolizando la gran variedad de estados, funciones y virtudes que esta sabiduría produce en las almas, o sea, la acción de ella en las almas. Y es en efecto, acá podemos ver unas imágenes. ¿Cuántos árboles, cuántas plantas existen? También reflejo de nuestro Señor. Pero si esto es una metáfora de la acción de la sabiduría en las almas, ¿cómo lo podemos interpretar? Como lo que Él obra en tantos santos, en cada uno de nosotros, en cada persona que crea a lo largo de los siglos. Entonces, así como todos estos árboles tan diferentes, así es el ramillete de santos que la sabiduría eterna ha producido. Porque ¿quién es el que cultiva la santidad en un alma? ¿Quién es el que ha destellado todos estos frutos hermosos de santidad? Finalmente es Jesucristo, puesto que la santidad deriva de la unión con Jesucristo. Y así vemos que a lo largo de los siglos, en el pasado, también en nuestro presente se están gestando santos, en el futuro se gestarán. Y son tan diferentes en estados, unos casados, unos religiosos, otros laicos, en edades, niños, santos jóvenes, adultos, ancianos, en profesiones, en géneros de vida, los unos ricos, unos pobres, unos educados, otros ignorantes, y en todos ellos ha obrado esta sabiduría. Pero ahora refirámonos a las virtudes. Dice él, todos estos árboles y plantas a las cuales se compara la sabiduría y que poseen frutos y cualidades tan diferentes, simbolizan la gran variedad de estados, funciones y virtudes que poseen las almas. Entonces miremos, ¿cuántos santos? Todos no se han santificado por lo mismo. Unos han trabajado la mortificación mucho más, San Pedro de Alcántara, otros la caridad, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, otro la predicación, por ejemplo, el santo San Juan de Ávila recientemente, otro la penitencia. Aquí tenemos a Santa María Magdalena y cuantos otros, los monjes del desierto. Otros han trabajado la contemplación, ahí estará San Juan de la Cruz, otros la valentía, el martirio, todos estos santos mártires de los primeros siglos, otros la dedicación a la fe, otros la enseñanza, cuántos papas, cuántos grandes doctores ha tenido la iglesia, otros aún desde su sencillez, desde no saber nada, y justamente esa sencillez los ha llevado a la santidad, San José de Cupertino, otros las virtudes de la humildad, del abajamiento, San Alfonso Rodríguez, por ejemplo, otros el perdón a los enemigos, otras la vida, digamos, de oración por aquello que el Señor les había dado, Santa Mónica. Bueno, otras mujeres esposas santas por la conversión de sus maridos, otros el desprecio del mundo, San Bernardo, bueno, ¿cuántos otros santos? O sea, son diferentes frutos, cualidades que posee esta sabiduría eterna en las almas. Entonces vamos a volver aquí a estos versículos del Eclesiástico. El 21 y el 22 dice la sabiduría: el que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed, el que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. Los que me esclarezcan tendrán la vida eterna. Lo pone entre paréntesis acá. Y él va a decir que esto se refiere, estos versículos 21 y 22, se refiere a 3 grados de piedad que está indicando la sabiduría. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. El que me escucha no fracasará y el que me pone en práctica no pecará. Dice él que ahí hay 3 grados de piedad escondida. ¿Y cuáles son? Nos dice Montfort, son
escalones que nosotros vamos, ojalá vayamos tomando para podernos ir a acercar al conocimiento de esta sabiduría. Y esos escalones son, primero, escuchar a Dios con humilde aceptación, sin poner nuestros juicios humanos que generalmente hacen obstáculo a la palabra de Dios, porque no los entendemos, pues porque nuestra soberbia no lo permite ver. Segundo, obrar en Él y por Él con perseverante fidelidad. Esto es la unión con Cristo. El que me escucha no fracasará. El que me pone en práctica no pecará. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. Esto es la unión con Cristo, obrar en unión con Cristo. Y el tercer peldaño es adquirir la luz y unción necesarias para inflamar a los demás en el amor a la sabiduría y conducirlos a la vida eterna. Y dice que este último es la perfección. Este último, nosotros como formadores de estas almitas que Dios nos va a dar a través de las consagraciones, es el que más debemos pedir, porque podemos tener luz, conocimiento, pero no tener unción. O podemos, sí, tener un conocimiento solamente humano, teórico, pero no ser capaces de inflamar a los demás en ese amor. Y eso era lo que hacían los santos, porque primero se llenaban de Dios, no solo del conocimiento humano, y luego iban a dar ese llenado de Dios que tenían a las almas a desbordarse, y porque estaban además convencidos de lo que estaban predicando. Entonces, esto es lo que nos va a referir San Luis de Montfort como cierre del capítulo 2, que es lo que hace la excelencia, el origen y la excelencia de esta maravillosa, de esta sabiduría eterna. Primero nos habló de la sabiduría divina en relación con el Padre y luego nos habló de la acción de la sabiduría en las almas y concluyó indicándonos estos 3 grados de piedad que nosotros debemos esforzarnos por alcanzar. Bueno, vamos entonces a mirar ahora nuestro tercer capítulo. Este tercer capítulo es las maravillas del poder de la sabiduría divina en la creación del mundo y del hombre. Entonces vamos a ver qué hizo esta sabiduría eterna. Si es la verdadera sabiduría y participó en la creación del mundo y del hombre, ¿qué hizo en ella? ¿Cómo podremos acercarnos a conocerle a través de ese poder que lo vamos a escudriñar un poco en esta sabiduría, en esta creación? Entonces nos dice Montfort que la sabiduría eterna, pues estando siempre eterna, siendo eterna siempre, ella comenzó a brillar, o sea, a mostrarse fuera del seno de Dios, cuando después de toda la eternidad creó el cielo, la tierra y la luz. Recordemos, nos recuerda también él, que San Juan nos dice que todo fue creado por la palabra. ¿Y quién es la palabra? La sabiduría eterna, el verbo en que se va a encarnar luego, Jesucristo, el verbo hecho carne. Nos dice, nos refiere acá a Salomón, nos dice que Salomón dice, llamando pues Salomón, pues refiriéndose a los libros sapienciales, ¿no? Que la sabiduría eterna es artífice del universo, pero no solo artífice, sino también madre de todas las cosas. Nos llama la atención y nos dicen, miren, no solamente la llama artífice Salomón, o sea que la crea el universo, sino madre del mismo. ¿Y por qué lo llama madre del mismo? Porque el artífice no ama ni cuida la obra que hace, pero la madre sí permanece con esa obra, sí la cuida, sí está ahí pendiente de ella, sí crece con ella, se desgasta por ella, y eso es lo que hace la sabiduría eterna con sus obras. Otro puntito, aquí tengo 5 puntitos para tratar de orientarnos en esas maravillas que hizo la sabiduría eterna en la creación del mundo. Otro puntito es que una vez creó todas las cosas, la sabiduría eterna no solo permanece en ellas, sino que, no solamente las crea y la cuida como la madre, como dijimos ahora, sino que permanece en ellas para contenerlas, sostenerlas y renovarlas. Y de hecho muchos místicos han llegado a decir
cuando decimos, hombre, en el prójimo Dios, ve a Dios en tu prójimo, si es como que en el prójimo está Dios, en una criatura está Dios, pero no para adorar a esa criatura diciendo tú eres Dios, sino para ver en esa criatura una huella de Dios y un aliento como de esa vida de Dios. Varios místicos nos han referido esto, que el Señor nos sostiene, que si el Señor dejara de pensarnos un momento, nosotros desapareceríamos, o sea que no somos nada sin el aliento de Dios. Y de hecho, se nos refiere pues que no se nos cae un cabello de la cabeza, nos dice Jesús en su evangelio, sin que Él lo sepa. Cuando habla pues de toda esta providencia divina, de que si Él cuida de los pájaros y de las flores, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, hombres de poca fe? Ahí nos habla de que es una madre, de que nos está conteniendo, que nos está sosteniendo, que está siempre con nosotros. No solamente cuida, acompaña, sino nos contiene y nos sostiene. Y también está renovando su creación constantemente, pendiente de todo. ¿Qué más hizo esta sabiduría en la creación del mundo? Estableció un orden maravilloso, colocó límites, colocó leyes, moldeó, sopesó, equilibró todo. Aquí es supremamente importante que nosotros tratemos de salirnos de nuestro mundo en el que estamos. Vivimos demasiado metidos en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en nuestras casas, y no pensamos más allá. Tratemos como de mirar desde afuera del universo, de salirnos un poquitico, como mirar desde arriba, nuestro país, la Tierra, en los planetas. Salgámonos un poquitico y veamos la grandeza de Dios. Cómo creó un universo de millones de galaxias, de muchas galaxias. Por ahí están diciendo que hay muchas más galaxias de las que se creía, 10 veces más. Cómo creó un universo de la nada. Y de hecho, pues puso leyes tan perfectas que si esas leyes no funcionaran, pues todo esto sería un caos. La teoría del Big Bang, que pues fue postulada por una persona creyente, un sacerdote, si no estoy mal, dice que Dios creó el universo de la nada. Y en este universo de científicos creyentes y no creyentes, los que buscan realmente la verdad y que no están, digamos, permeados por prejuicios de que si creo en Dios no voy a ser científico, han llegado incluso a estudiar teorías en las que dicen es imposible que el universo sea producto del azar. Tiene que haber una mente inteligente, pensante detrás de todo esto. Por ahí hay incluso unos premios Nobel de esto, y es el que se refiere a que el universo está en continua expansión. Ya el que desee mantenerse, ilustrarse un poco más sobre esto puede buscar, ¿no? Pero hay ahí unas dos corrientes, creyentes y no creyentes, pero los creyentes o los que están abiertos a la verdad, aún sin ser creyentes, ven que tiene que haber una mente pensante detrás de todo este universo. Porque lo más normal, cuando se produce algo, se tira algo al azar, es el caos. Y aquí hay un orden muy perfecto. Cuando dice que estableció leyes, límites, moldeó, sopesó y equilibró todo, claro, les traigo este ejemplo, el de la ley de la gravedad. Solamente hay muchos más ejemplos de leyes que hay en la naturaleza. Nos dicen los científicos, si aquí en la Tierra ese valor no fuera de 9,78 y algo, o 9,8 que se lo aproximan, todo esto volaría en pedazos. También otro ejemplo de las leyes que creó esta sabiduría, la capa de ozono, los límites, perdón, esta capa de ozono que nos protege y que también nos mantiene, digamos, unidos interiormente, ¿no? Decía algún científico que si la capa de ozono llegara a desaparecer, que explotaríamos, nos volveríamos sangre, o sea, nuestros poros, ¡pum!, romperían en sangre, nuestros órganos se reventarían. Entonces, ¿cuántos límites y leyes creó? Miren también ustedes en los animales. Todos los animales, todas las generaciones de animales se rigen casi siempre por unas mismas normas o leyes. Usted le ve unas características a los pájaros, a este tipo de animales salvajes.
ahora incluso a nuestros animales domésticos, aunque ellos hayan pasado ya por un tipo, digamos, de adiestramiento del hombre, a los insectos, a todos estos tienen sus formas de obrar, o sea, obedecen unas leyes que están en ellos. Eso también, para el que quiera profundizar sobre la existencia de Dios o las razones de la existencia de Dios, está Santo Tomás, que nos habla de las 5 vías por las que podemos entender o deducir que realmente Dios existe. Entonces, una de ellas es esta, la existencia de un orden maravilloso en la naturaleza y de unos seres que cumplen unas leyes. Bueno, también, ¿qué hizo la sabiduría eterna en la creación del mundo? ¡Qué maravillas! Estableció una gran variedad que se ve en las diferentes criaturas con las que pobló el universo. Entonces, miren cuántas zonas geográficas, cada uno de nuestros países donde estamos, unos tienen una característica, otros otra, en unos lugares vemos unas plantas, bueno, a veces son comunes, ¿no? Pero tienen casi que una huella distintiva, ¿no? En otras, cuántos pisos térmicos, cuántos animales, cuántos frutos, cuántas personas, cuántas razas, y dentro de nosotros las personas, cuántas diferencias. Esto de que una sola persona no se repite en la eternidad, o sea, tal cual, una copia idéntica a ti, con las características, con tu forma de ser, de pensar, con tu obrar, con tu temperamento, no va a haber, eres único en toda la eternidad. ¿Y cuántos millones de seres humanos sabemos en este siglo? ¿Y cuántos han pasado? ¿Y cuántos vendrán? Y todos serán diferentes. Todo eso es huella de esa variedad, de esa pluralidad que creó la sabiduría eterna, de todas esas maravillas de la sabiduría eterna, de este poder tan grande de Dios, de Jesús, con el Padre en la creación del mundo. Por último, nos va a decir Montfort que la sabiduría eterna ha revelado estos secretos a los santos. Y claro que es así, que en las biografías de muchos de ellos podemos leer pues todas las cosas tan hermosas que ellos han visto que para nosotros, por estar tan metidos solamente en nuestro día a día, solamente en atender cosas temporales, quitando solamente, y ahora ojo con esto, tan absorbidos tantos en la tecnología, en el ruido, en lo mundano, en la basura del mundo, por estar tan metidos en eso, hemos dejado de lado la contemplación de la obra del Señor, y a través de esa contemplación que hemos dejado de lado, hemos dejado de lado la meditación. Y ya, como no meditamos, no pensamos, no nos damos cuenta de que aquí estamos de paso y que hay un Señor, un Dios, que nos está sustentando y a quien debemos rendición y honor. Entonces, por eso también el descalabro tan horrible de este mundo, ¿no? Y a veces la falta de sentido de este mundo, porque Él nos dejó el espacio en el corazón de su existencia y de que nosotros somos criaturas suyas y solamente alcanzamos esa felicidad de verdad conociéndole y amándole. Eso está impreso en nuestro corazón. Los santos han logrado ver esto. Muchos lo han visto solamente en sus arrobamientos místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz de Decía, pero también otros muchos en la naturaleza, en la contemplación de estas obras de Dios que son la huella del artista, la muestra palpable de que el artista existe. Santa Laura Montoya, ella solamente con ver unas hormiguillas que hacían su trabajito, fue alcanzada por un éxtasis, por un rayo, dice ella, de la misericordia de Dios y un conocimiento tan grande, dice, de Dios y sus grandezas, que prácticamente ahí se empezó a dibujar más, digamos, ese camino de santidad tan grande que tuvo. San Francisco de Asís y cuánto otro, no habla de la naturaleza como hermana, la hermana luna, el hermano sol, el cántico de las criaturas, porque en esas criaturas no se quedó para adorarlas, sino que vio la obra, la huella del Creador. Bueno, entonces vamos acá para esta parte, permítanme dejar de compartir para pasarles un video maravilloso. Permítanme, por favor. Yo dejo de compartir acá y les doy acá a compartir pantalla. Es un video sobre la creación.
Y en este video yo los invito a que ustedes vayan mirando, vayan tratando de arañar, como dijimos al principio, esta grandeza de la sabiduría eterna, que solamente necesita que nosotros pensemos, miremos un poquito, nos detengamos un poquitico para poder avisorar un poquito su grandeza. Entonces vamos a colocarla, voy a colocarle acá un poquito de volumen, pero voy a ir refiriendo para quienes requieran, ¿no? Bueno, entonces esta se llama la creación de Dios. Vamos a ver toda la obra del Señor. Dispongámonos para empezar a explorar con estas imágenes esa grandeza de la sabiduría que nos ama, que nos crea. Ya vamos a ir terminando. Que crea toda esta diversidad, que establece leyes, que sopesa todo, que pone equilibrios, que nos sigue sosteniendo, que a lo largo de los siglos sigue acompañando su creación. Y hago un paréntesis acá, para aquellos que dicen si Dios existiera, no existiría el mal en el mundo, no se degradaría la naturaleza. Sepamos algo, que Dios estableció al hombre como administrador de la creación. Y si todo eso sucede no es por culpa de Dios, como hacen muchos ateos que quieren culpar a Dios para zafarse de la existencia de Él. Es por culpa del hombre que no ha administrado bien los recursos que el Señor le puso, así para cuidar, proteger y administrar. Y vamos a ver esta belleza de la sabiduría. Mirémosla en todo el universo, cómo ella está allí creando todos los planetas, cómo ella está creando las nubes, los astros del cielo, cómo ella está separando las aguas, creando la inmensidad del mar, cómo esta sabiduría la podemos ver en la inmensidad de los desiertos, en esa formación perfecta de las dunas, en esa belleza de los paisajes, en todos los climas que ha puesto, en los mismos climas helados, en los climas cálidos, en nuestro planeta maravilloso, es el planeta azul. Esta sabiduría la podemos ver con sus leyes en la generación de la naturaleza, de las plantas, en el crecimiento y generación de la vida. Está ahí silenciosa acompañando todo esto. La vemos en los paisajes, estableció y moldeó paisajes hermosos que deleitan nuestra vista. Los días, las noches, los fenómenos meteorológicos, las lluvias, los rayos, las cascadas, los piélagos abundantes, los fondos marinos, con diversidad de criaturas preciosas que las dotó, los animales terrestres, todos con su belleza, las aves del cielo, los animales salvajes, las estaciones, la primavera, el invierno, el otoño, el verano, los ciclos de los volcanes. Todo esto lo organizó la divina sabiduría. Todo esto lo hizo Él para mostrarnos un poco sus obras. Cuántas flores, cuánta diversidad, cuánta belleza. El sol, la sola agua, cuánto nos habla de Él. La cadena alimenticia, leyes para que entre los mismos seres se alimentaran unos a otros. El paso del tiempo, las formaciones rocosas, las extensiones de la selva, los ríos, los mares, los corales, la belleza de los peces, la grandeza de las aguas, el día, la noche. Cuántos colores hermosos vemos, cuánta belleza en los animales, cuánta simetría y perfección, cuántas propiedades diferentes en cada uno de ellos, todos haciendo una sinfonía a nuestro Creador. Las aves y su belleza, los animales salvajes y su fiereza, aquellos animales mucho más sencillos, podríamos decir, la grandeza de estas corrientes de agua que realmente nos hacen vernos como pequeños ante tanta inmensidad, y esto sin mirar el espacio. Este planeta Tierra, esta galaxia en la que estamos, más todas las galaxias que existen. Todo esto lo creó la divina sabiduría, porque sin la palabra no se hizo nada de cuanto existe. ¿Cómo no podremos nosotros agradecer esta maravillosa sabiduría que creó y sostuvo todo y nos sigue sosteniendo y nos sigue acompañando? Dios nos lo entregó todo, pero solamente
lo más grande es que nos entregó a su Hijo Jesucristo. Y lo que vamos a ver en esta Semana Santa, lo que estaremos viendo. Cómo esta sabiduría se encarna, ¿para qué? Para morir por el hombre. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto lo hizo en Juan 3:16. Con este pequeño arañazo de esta sabiduría, entonces vamos a introducirnos ya en la parte final. Permítanme nuevamente, les comparto la otra parte de la pantalla para finalizar. Entonces, vista esta parte de la sabiduría en la creación del mundo, vamos a pasar a las maravillas de esta sabiduría en la creación del hombre. ¿Qué hizo la sabiduría encarnada en esta creación del hombre? Hizo que el hombre fuera un vivo retrato de la divinidad. Esto es lo que nos dice San Luis de Montfort. Y nos da podemos rescatar aquí 6 puntos importantes. Cómo el Padre Celestial, con esta sabiduría eterna, crean al hombre a su imagen y semejanza. Y cómo compendian en el hombre, ponen en él toda la síntesis de las grandes maravillas de las criaturas, de los ángeles y de todo lo creado. Entonces nos va a decir San Luis de Montfort: si el poder y dulzura de la sabiduría eterna han brillado tanto en la creación, belleza y orden del universo, han fulgurado mucho más en la creación del hombre. Este, en efecto, constituye su obra maestra, la imagen viviente de su belleza y perfecciones, el vaso maravilloso de sus gracias, el tesoro maravilloso, admirable de sus riquezas, y su único lugarteniente sobre la tierra. Tú que por tu sabiduría formaste al hombre, para que por ti y para que dominara las criaturas salidas de tus manos. Para eso creó Dios al hombre, nos puso como señores de la creación. Entonces nos dice San Luis, nos sigue diciendo: para gloria de este maravilloso y poderoso artista, sería preciso explicar aquí la belleza y excelencia originales que el hombre recibió de ella en su creación, pero el pecado infinito que éste cometió, cuyas tinieblas y manchas recayeron también sobre mí, o sea, sobre él, Montfort, y sobre nosotros, miserables hijos de Eva, han entenebrecido de tal manera mi entendimiento que solo puedo hablar de ella con tremenda imperfección. O sea, ahí nos va a decir, mire, muy imperfectamente puedo hablar de las maravillas que hizo esta sabiduría eterna en el hombre, pero aquí nos va a rescatar algo. Nos va a decir que él hizo una imagen resplandeciente de su inteligencia, de su memoria y de su voluntad, que nos puso un corazón que ardía en el amor a Dios y que nos hizo un cuerpo luminoso. Ya les mencioné que nos encerró en nosotros, en el hombre, encerró como un resumen de las perfecciones de los ángeles, animales y demás criaturas. Que todo en el hombre era armonioso, era precioso, era ordenado, no tenía mancha, no tenía ningún defecto o imperfección. Que la inteligencia estaba llena de sabiduría, el alma estaba permanente en gracia y el hombre tenía el don de la inmortalidad. El hombre vivía arrobado en Dios, siempre amando con amor vivo a su Creador, y no tenía pasiones que vencer ni enemigos que combatir. Esta fue la maravilla de la divina sabiduría en la creación del hombre. Pero nos dice Montfort, pero sucede algo, y es la desgracia suprema del pecado. ¿Y qué pasa con esto? Oh desgracia suprema, este vaso de Dios, que es el hombre, se quiebra en 1000 pedazos. La hermosa estrella, que es el hombre, cae por tierra. El radiante sol, que es el hombre, se cubre de fango. El hombre peca y al pecar pierde su sabiduría, inocencia, hermosura e inmortalidad. Todo eso lo perdimos por el pecado original. En una palabra, pierde todos los bienes recibidos mientras le asalta infinidad de males. Eso pierde el hombre con el pecado. Su inteligencia queda embotada y entenebrecida, ya no puede ver nada. No necesitaba antes
aprender para conocerlo, sabía todo, conocimiento infuso, pero acá su inteligencia se embotó, se entenebreció. Ya tenemos que estudiar y aprender para poder conocer. Su corazón se vuelve de hielo para con Dios. Ya no le ama. Su alma queda ennegrecida por el pecado, se asemeja al demonio. Surgen desordenadas las pasiones, ya no es dueño de ellas. No le queda otra compañía que el maligno. Se ha convertido en morada y esclavo suyo, porque le obedeció a él y desobedeció a Dios. Las criaturas se rebelan y le hacen la guerra. No había este desorden de las criaturas en que también tenía que protegerse el hombre de ellas. Digamos, las situaciones naturales, los vendavales, los animales salvajes, todo esto no existía, este desorden, todo esto fue producto del pecado original. En un momento el hombre se ha convertido en esclavo del demonio, objeto de la ira divina y víctima del infierno. Entonces acá, nuevamente ya finalizando, ya esta es la última parte del libro de este capítulo, les voy a compartir otro pequeño video, donde nos va a mostrar también como en rápido, pues, o sea, en una forma demasiado inmensamente rápida, nos va a mostrar la creación, como el Señor quizá puso todos estos animales, pues, a trabajar, perdón, a evolucionar, dice acá, pues, o sea, cómo fue ordenando todo, porque no es que Dios dijo, aparezca y aparecieron tal cual, no, todos estos son procesos, ¿no? Pero nos va a mostrar también al final la desgracia del pecado original. Entonces, permítanme, aquí vamos a repasar esa belleza de la creación y cómo el hombre, lastimosamente, cae en este pecado original. También lo voy a narrar para los que, perdón, voy a dejárselos para que se escuche, espero, la grabación. Bueno, por las dudas voy a narrar. En el principio no había nada. Dice, pero el Creador dijo, hágase la luz. Y la luz empezó a formarse. Y que Dios vio que era bueno. Entonces así pasaron unos días, la Biblia nos lo refiere en 7 días. Segundo día. Perdón, muchachos. Pasaron los días, las noches, se crearon las lumbreras del cielo, el sol, la luna, las estrellas, hubo día, noche, mañana. Se separaron las aguas. Se empezó a separar la tierra seca de las aguas. Y la tierra se empezó a llenar de árboles, de plantas, de hierba. Las aguas se llenaron de vida. Empezó a generarse ahí la vida, animales, multitudes de peces, crustáceos, luego animales terrestres, hubo día, noche, bueno, quinto día, hubo animales, como nos lo refiere el Génesis, hubo animales en la tierra que se fueron formando, se fue poblando la tierra de diferentes especies, todo fue muy hermoso, el Señor fue viendo que todo era bueno. Bueno, se fueron estableciendo las leyes pues, de esta creación tan hermosa, y los animales se acabaron de formar mejor, pero además concluyó la obra de la creación con su obra maestra, que fue el hombre. Creó a Adán y a Eva, dice acá el hombre, el padre y la madre de la humanidad, pero fueron, digamos, sometidos por la tentación de las tinieblas, la serpiente que prácticamente está configurando al maligno, a Satanás. Y esta serpiente engañó a Eva y ella aceptó el engaño de la serpiente. Le dijo, Dios les ha dicho esto, no creáis.
Es que él sabe que cuando comáis del árbol del bien y del mal seréis como dioses. Comieron del árbol del bien y del mal y entró el pecado en el mundo, y nos dice este video, y así ha pasado generaciones tras generaciones, en que los unos y los otros nos hemos matado. No solamente el pecado del asesinato, tantos pecados, de modo que el hombre se hace un lobo para el hombre. Todo era bueno desde el principio, todo era perfecto, pero entró el pecado al mundo y eso lo hicimos nosotros, dañamos toda la creación. Entonces, ya con esto, compañeros, pues vamos a cerrar. Les voy a acabar pues acá de compartir la otra parte de la presentación para que miremos esta última frase de Montfort, en la que él nos va a decir entonces: el hombre se encuentra tan repugnante a sí mismo que avergonzado corre a esconderse, se siente maldito y condenado a muerte, se ve arrojado del paraíso terrenal y pierde su derecho al cielo, se ve condenado a llevar una vida carente de esperanza y felicidad y llena de desgracias en esta tierra maldita. Tendrá que morir como un criminal. Después de la muerte será condenado como el diablo en cuerpo y alma por la eternidad. O sea, todo eso fue lo que causó el pecado en el hombre. Y todo esto para él y su descendencia. Esta fue la espantosa desgracia en que se precipitó el hombre al pecar, y esta la justa sentencia que la justicia divina pronunció contra él. En semejante estado, la situación de Adán parece desesperada. Ni los ángeles ni las criaturas pueden ayudarle. Y acá hago un paréntesis. Miren, esto es muy importante que ojalá saquemos como el espacio para meditar la gravedad del pecado. Si un solo pecado original pues creó esto en el hombre, como tantos pecados a veces en los que ahora nos vemos inmersos, ¿cómo no estará pues nuestra alma? Y otra cosa, refiriendo a esa perfección con que Dios creó al hombre, mirar que la santidad, la búsqueda de la santidad no es más que el encontrar un poco esa perfección, el acercarse. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vencernos a nosotros mismos, tenemos que trabajar la mortificación, tenemos que luchar contra las pasiones, tenemos que negarnos a nosotros mismos, como nos dice Jesús, y como Montfort va a desarrollar en la carta circular a los amigos de la cruz. O sea, tenemos que reconocer en nosotros todas esas tendencias desordenadas y tratar de volverlas a ajustar, como hicieron los santos, que se fueron recomponiendo y se fueron tratando de volver a ese diseño original que hizo nuestro Señor, y así alcanzaron la santidad. Entonces nos cierra Montfort diciéndonos: nada es capaz de redimirlo, porque era demasiado bello y perfecto en su creación, y a consecuencia el pecado quedaba demasiado asqueroso y repugnante. Y con esto, Montfort entonces va a dar entrada al misterio de la encarnación, a ese decreto en que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, deciden rescatar al hombre, porque ya no tenía vuelta atrás, ya estaba condenado para siempre. Y ahí es donde esta sabiduría eterna y encarnada va a venir a hacerse un niño, a hacerse hombre, a encarnarse para poder tomar sobre sí nuestros pecados, nuestras culpas, miserias, y poder pagarla, ya que el hombre por sí no podía hacerlo. Poder cortar ese yugo, esa esclavitud al demonio y darle la posibilidad de volver una y otra vez por medio de los sacramentos que él iba a dejar, en especial el sacramento de la confesión y la Eucaristía, que es nuestro alimento. Con eso entonces nos quedamos y quedamos pendientes de mirar en nuestra próxima clase cómo fue ese hermoso y maravilloso decreto de la encarnación, muestra suprema del amor de la sabiduría eterna por el hombre. Entonces los voy a dejar con mi hermano Felipe, pero no sin antes recordarles nuevamente suscribirse al canal de YouTube de Mater Fátima Formación. Pues aquí vamos a estar colocando las clases. Muchísimas gracias. Vamos a terminar esta enseñanza diciéndole al Señor que Él es grande, que Él es más grande que los cielos, más alto que las nubes,
reconozcamos la grandeza del Señor, su creación, sus maravillas en todo lo creado y en cada uno de nosotros. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes. Aun los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Gracias, Señor, por todo lo que hoy recibimos. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tus maravillas, por tu misericordia, por tu creación. Gracias por amarnos. Gracias por hacernos. Gracias. Gracias, papá bueno. Gracias. Gracias, mamita María. Quédate con nosotros. Acompáñanos. Gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano.